Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, la cual tengo para hoy. Es una palabra absoluta y totalmente de bendición para Jesús, Rey de Gloria. Amén. Absoluta y totalmente. A tal punto que veo que yo ya le he dicho en alguna ocasión que en el seminario te instruyen de que la importancia que tiene ganar a la audiencia en los primeros 5 minutos de exposición, y el seminario aconseja que empieces con una situación negativa que involucre al oyente, porque la parte negativa que involucra al oyente lo va a tener sostenido de alguna manera, porque ese oyente va a estar esperando cómo soluciona ese problema que lo identifica. Pues yo hoy he roto todas esas directivas homiléticas para hacer exactamente al revés. Le voy a mostrar inicialmente la parte positiva de mis hermanos, para luego manifestar todo un problema y terminar nuevamente con una parte positivísima que nosotros tenemos como creyentes. ¿Está bien? Está bien. Para que mis hermanos estén tranquilos y no empiecen a comerse las uñas en el desarrollo de la palabra que Dios me ha dado para hoy. ¿Está bien? Bien. Título de la prédica: Dios se mudó de casa. Bueno. Pregunta. Hoy voy a ser bien preguntón. Hoy tengo varias preguntas anotadas, se las voy a manifestar todas ellas. La pregunta es la siguiente. Perdón, abro un paréntesis. Ahora va la cita, pastora, tranquila. Porque ella anota y bueno. Quiero decir que nos han salvado los apuntes de la pastora. Dios se mudó de casa. Pregunta: ¿qué guarda usted en su corazón? ¿Qué guarda usted en su corazón? ¿Guarda buenos recuerdos, como utilizábamos recién el comentario de Franquito allí? ¿Guarda, por usar otro ejemplo, esa sensación de necesidad de abrazo que nosotros tenemos con nuestros hermanos, porque nosotros los pastores le hemos enseñado a la iglesia esto de la cercanía, del abrazo, ¿no? Esto de la cosa de piel, ¿no? Ha venido gente a nuestra iglesia que eran reacios a eso porque los criaron distantes, sus padres mismos no se acercaban a ellos, sus familiares no se acercaban a ellos, y sin embargo, nosotros con mucho respeto, con mucho cuidado, pero con insistencia le hemos enseñado la importancia que tiene esto de la cercanía entre los hermanos en el Señor. Así que guarda en su corazón aquel buen recuerdo de esa necesidad de abrazo que uno tiene allí con la gente que quiere. ¿Qué guarda usted en su corazón? Algunas personas tienen por costumbre visitar las tumbas de las personas, de esos seres queridos que han partido de esta tierra, ¿no es cierto? Tiene la costumbre de ir a los cementerios y comprar flores naturales, entre comillas, para llevarle y presentar allí en la tumba. Mucha gente hace eso. Yo en lo personal no lo hago, porque tengo un concepto claramente identificado en las Escrituras por ese tipo de situaciones, pero hay gente que lo hace de manera regular. Van al cementerio a visitar la tumba del pariente y del ser querido, y en la puerta compran flores naturales para presentar allí. Ellos declaran: voy a comprar flores naturales, porque podrían ser artificiales de plástico, flores naturales para presentar en la tumba del que sea. Esas flores ya no tienen vida y dejaron de ser naturales porque están muertas desde el mismo momento en que fueron arrancados de donde estaban viviendo. Repito, ya no son flores naturales. En el momento que fueron arrancadas de donde estaban plantadas, esa flor dejó de ser una flor natural. Y si están muertas, ya no son naturales porque carecen de vida. Puede parecer que son naturales, que tienen vida, pero en realidad están verdaderamente absorbidas por la muerte. Puede parecer linda la flor, puede tenerse el concepto de que son flores naturales, diferenciando de las artificiales, pero en términos reales, esas flores ya no son flores naturales, ya no están vivas, están muertas, están absorbidas por la muerte.
Yo me recordé de una experiencia que yo tengo, que aprendí en el seminario, pero después la practiqué alguna vez. ¿Ha matado usted alguna vez un árbol? Yo he visto a gente querer secar árboles por situaciones de construcción y demás, y le meten cal, y le meten fuego alrededor, y le hacen una serie interminable de cosas. No es tan complejo. Si tan solo usted tiene un tronco, ¿me presta su termo, pastora? Si usted tiene su tronco, y usted le saca 5 centímetros, 5, 7, 10 centímetros a la corteza, totalmente a la vuelta, une ese corte sacando un pedacito así de corteza a la vuelta y que quede el tronco sin la corteza, en el mismo momento que usted terminó de cortar esa corteza, de unir ese corte, solamente en la corteza, ese árbol automáticamente acaba de morir. En el momento que usted termina de cortar esa corteza, ese árbol acaba de morir. No importa lo grande que sea, no importa cuántos años haya tenido, no importa lo frondoso que esté, no importa lo verde que esté, no importa lo fresco que parezca, ese árbol acaba de morir, porque el árbol se alimenta por la corteza. En ese momento murió. Parece vivo, pero está muerto. Hay un solo árbol que se alimenta de manera interna, y esa es la palmera. La palmera se alimenta por el centro. El resto de los árboles se alimenta por la corteza. Aplicación práctica, usted puede parecer que está vivo, pero está muerto. Si usted quiere ser un árbol de verdad resistente, ¿se acuerda de las características de las palmeras en la costa? Están todos así doblados, pero no se rompen, no se secan, no se mueren. Aplique allí a su vida espiritual. No importa lo verde, no importa lo frondoso que ese árbol parezca, en el momento que usted terminó de cortar aquella corteza, ese árbol acaba de morir. Ahora, no importa los años que tenga, lo viejo, no importa lo alto, lo frondoso, no importa, ya está muerto. Solamente dele unos días, al igual que a las flores, solamente dele unos días para que las señales que han sido absorbidas por la muerte estén a la vista. En las iglesias cristianas también existen personas muy elegantes, muy frescas, muy bien vestidas, muy bien adornadas, que parece que la vida les sonríe, que parecen estar llenos de vida, pero están separados de la vida de Dios. Solo debemos darle tiempo a los que están separados de la vida de Dios para que dejen ver su muerte espiritual y empiece a ver las evidencias de ello. Separarse del que te alimenta, de la tierra en el caso de las flores, de la corteza en el caso del árbol, de Dios en el caso de los creyentes, separarte del que te conserva la vida, simplemente te causa automáticamente la muerte. Quiero que guarde estos ejemplos, por favor. ¿Usted sabe dónde vive Dios? ¿Conoce usted bien la casa de Dios? Nosotros de manera natural decimos cuando vamos a la iglesia, vamos a la casa de Dios. ¿Pero eso es verdad? ¿Es verdad que usted va a la casa de Dios? Bueno, algunos no van a la casa de Dios, pero ese va a ser información de otra prédica. Algunos no van a la casa de Dios, pero generalmente decimos, vamos a la casa de Dios, ¿no? Al estudiar la Biblia hemos aprendido que Dios vivió en varias casas y que también se mudó de varias de esas casas que Él construyó. Lo que sucede es que cuando Dios vive en determinado lugar, el que tenga oído para oír, oiga por favor, lo que sucede es que cuando Dios vive en determinado lugar y ese lugar se vuelve sucio, Él debe obligatoriamente salir de ahí porque Él no puede vivir en ningún lugar que es impuro. En ningún lugar que es impuro. Quizás nosotros podamos acostumbrarnos, pero Dios no puede hacer eso. Nosotros nos podemos acostumbrar a vivir en lugares no del todo limpios, pero Dios no puede hacer eso. Entonces, ¿dónde vive Dios? Le dije que cambié las reglas de la homilética y le voy a decir enseguida, porque 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, por favor,
Busquen su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, y lo leemos como corresponde en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Clarito. Si somos creyentes, Dios vive en nosotros. Repito, si somos creyentes, Dios vive en nosotros. Quiero dar esta información para que nadie empiece a preocuparse por las condiciones que pueda dudar si tiene o no allí su vida como templo del Espíritu Santo. Si usted cree en Dios, más adelante vamos a identificar un término bíblico que es la palabra creer, pero si usted cree en Dios, si usted es creyente en Dios, Dios vive en los creyentes. En el Antiguo Testamento, Dios tuvo un templo para su pueblo. Repito, en el Antiguo Testamento Dios tuvo un templo para su pueblo. En el Nuevo Testamento Dios tiene un pueblo para su templo. Por lo que le acabo de decir, nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Nosotros somos templo de Dios. Dios vive en la casa que es nuestro templo, que es la iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento Dios tuvo un templo para su pueblo. En el Nuevo Testamento Dios tuvo un pueblo para su templo. Somos nosotros su iglesia, su residencia real. Es allí donde Él vive. Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, vive en el corazón de la iglesia. Somos nosotros, la iglesia, su residencia real. La primera casa que Dios construyó fue Adán. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló en Adán, y esto lo hemos estudiado hace muy poco tiempo, cuando vimos el Regénesis. Dios sopló allí, el Espíritu de Dios ingresó en el corazón de aquel hombre, de aquella arcilla hecha hombre. El Espíritu de Dios entró allí. Ahora, analicemos un poquito, ¿qué es el hombre después de aquel soplo? ¿Qué es el hombre? El hombre es cuerpo, el hombre es alma y el hombre es espíritu. Dios sopló el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Anote allí al margen, primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Vamos a tratar de identificarnos claramente dónde Dios vive, de qué manera Dios vive y en qué condiciones vive. Para esto necesitamos entender, entonces, ya sabemos que el hombre, ¿no es cierto? El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿pero qué es el cuerpo? Vamos a tratar de identificar esto. Es como que Dios hizo un departamento de 3 habitaciones, para que se dé una idea, ¿sí? Cuando alguien viene a mi casa, yo no lo meto a conversar al dormitorio, lo atiendo acá en el living, obviamente. Y después y tenemos un poco más de confianza y lo invitamos a cenar, entonces lo pasamos a una segunda habitación que es el comedor. Y si somos re íntimos, re gauchos, re compa, re gamba, bueno, vení que te muestro lo que hice yo de placar en el dormitorio. Pero esto es un proceso de intimidad. El hombre para Dios es como que hizo un depto, ¿no? Un horizontal de 3 habitaciones, ¿está bien? ¿Qué es el cuerpo? Ya sabemos lo que el cuerpo es: un cúmulo de órganos, una máquina espectacular gobernada por el cerebro que Dios ha creado, que la ciencia se sigue maravillando de la grandeza del cuerpo humano, ¿no es cierto? Sobre el cerebro ahí se sabe muy poco todavía, y con lo que ya se sabe es espectacular. Cada órgano, por más pequeño e insignificante que sea, tiene una función clara y marcada. Es una relojería espectacular, es una obra de arte el cuerpo que el hombre posee por creación de Dios.
En ese desarrollo de ese cuerpo, dentro de ese envase, allí entendemos que también tenemos un alma, así que preguntémonos, ¿qué es el alma? Ya sabemos, el cuerpo es este envase que nos comunica con el mundo físico, que nos hace conscientes del mundo que nos rodea, pero es un envoltorio que está adentro lleno de distintos órganos que funcionan como una maquinita. Dentro de esto tenemos el alma. ¿Qué es el alma? La palabra griega para alma es la palabra psique, que es la raíz para varias palabras de nuestro vocabulario, tales como psicología, psiquiatría, entre otras cosas. El alma es la parte emocional de nosotros, donde están allí asentadas nuestras emociones, entre otras cosas. Tiene que ver con la parte cognitiva, o sea, lo que tiene que ver con nuestra mente, lo que tiene que ver con las emociones, con la voluntad, la percepción de las cosas, la memoria y el lenguaje. Todo eso está allí dentro del alma. Si usted tiene un alma que está bastante corrompida por el pecado, va a tener un lenguaje soez, va a decir malas palabras sin ningún tipo de problema. Si usted tiene problemas con su alma, la percepción de las cosas siempre las va a entender mal. Siempre va a malinterpretar las acciones de los otros. Si su jefe lo manda a trabajar a una área donde a usted no le gusta mucho, por la percepción equivocada que tiene del mundo que lo rodea, este me tiene bronca, me manda lo que no me gusta. Es que cuando usted va a la empresa, usted se comprometió firmando un contrato que va a hacer de la mejor manera, con los mejores esfuerzos, ese trabajo por el dinero que convino. Siempre le enseñé a los míos que uno tiene que dar el mejor de nuestros esfuerzos por el dinero convenido. Si de pronto te parece que es poco, tienes que hablar responsable y respetuosamente con el empleador, decirle, yo creo que me merezco un aumento de sueldo, y él lo valorará si está de acuerdo con su visión. A lo mejor usted se cree el number one de la empresa y resulta que no es tan así, ¿no? Pero siempre usted tiene que tener que la percepción de la vida está en parte muy importante de la visión del cristiano. ¿Me entiende? Hay personas que todo lo malinterpretan o son de esas personas que han vivido tantas cosas en su vida que desconfían de todo el mundo. De hecho, si se me acerca es por algo, si dijo es por algo, si viene para acá es por algo, si se fue, no, la percepción de un cristiano no debería ser esa. Entonces, la voluntad también tiene mucha importancia en función de esta alma. Si está un alma saneada, usted va a tener voluntad de cumplir con Dios. Si su alma está en rebeldía, usted no va a hacer lo que se le ha mandado, va a hacer lo que usted quiere. Eso significa que su voluntad, su percepción de las cosas, tiene problemas. ¿Dónde está el problema radicado? El problema está en el alma. Ni decir de las emociones, ¿no es cierto? Ahora le voy a mostrar la importancia de todo esto un poquito más adelante. Entonces el alma es eso. Tiene que ver con la parte cognitiva de nuestra mente, o sea, tiene que ver con las emociones, la voluntad, la percepción de lo que nos rodea, la memoria y el lenguaje. En otras palabras, eso es lo que nosotros somos. De la abundancia del corazón habla la boca. Cada uno sabe cómo habla. ¿Qué es lo primero que te sale? ¿No? Si tu vida es fútbol, de lo único que estás hablando en este momento, que Messi se va del Barcelona, es lo único que pareciera que sirve, ¿me entiendes? Totalmente. ¿No? Lo importante de esto es que no se va a ir nunca de la selección argentina, es lo único que cuenta. El resto veremos. Ahora, me va entendiendo, de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras nos definen, la personalidad nos define, la inteligencia, el sentido del humor nos define. Hay algunos hermanos que tienen problemas con el alma en esta área, poco sentido del humor. Tienen un alma amarga. ¿Me entiende? La idiosincrasia, o sea, lo que somos tiene que ver con el alma. Con el alma tenemos vida psicológica, conociéndonos nosotros mismos y conociendo el mundo que nos rodea, que es parte de lo que le acabo de mostrar más arriba. Usted entenderá que no es la idea de predicarle del alma, pero para que tenga claramente una visión de lo que usted, la importancia que tiene esto dentro de su vida. Preguntémonos un poquito entonces, ya sabemos qué es el cuerpo, sabemos más o menos cómo funciona el alma, dónde nos afecta el alma, preguntémonos ahora qué es el espíritu.
La mayoría de las personas creen que alma y espíritu es lo mismo. Les cuesta diferenciar esto, por eso yo quise poner esa definición un poco más clara del alma, porque las personas creen que el alma y el espíritu es lo mismo. Pero recién leíamos allá al apóstol Pablo, que dice que el cuerpo nuestro se compone de cuerpo, alma y espíritu. Pero no es solo eso. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Allí está claramente dicho otra vez por el Espíritu Santo en boca del escritor de Hebreo, no le diga a nadie, pero yo creo que es Pablo, que el alma y el espíritu no es lo mismo, ¿me entienden? Para mí Ahora, ¿qué es el espíritu? Bueno, ¿qué es el espíritu entonces? Respuesta, es la parte de nuestra naturaleza que nos capacita para conocer a Dios. Escuche, nos capacita. Esa palabra está allí porque es importante. No es solamente que es la parte de la naturaleza que nos conecta con Dios. No, no, estamos capacitados para conocer a Dios. Es importante esto. ¿Por qué estamos capacitados? ¿Por qué Dios nos ha capacitado con eso? Porque Dios es espíritu. Y si Él se quiere relacionar conmigo, me ha capacitado para conocerlo espiritualmente a Él. Fundamentalmente por eso. Juan capítulo 4, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Romanos 8:16 fortalece este pensamiento. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Estamos capacitados para conocer a Dios, estamos capacitados para identificarnos con Dios, estamos capacitados para unirnos con Dios. Recordemos, por ejemplo, que las plantas tienen cuerpo, pero no tienen alma. Yo conozco a alguna persona que amo con toda mi vida, llamada mi esposa, que le habla a la planta y le habla a la plantita, pobre que está seca, no te eché agua ayer y antes de ayer, hoy perdóname que te eché mucha agua la semana pasada, y le habla a la planta. Mala noticia. Recordemos que las plantas tienen cuerpo pero no tienen alma, o sea, no tienen sentimiento. No es que la planta se puso triste cuando mi esposa le echó 2 veces agua, porque se le olvidó y le volvió a meter encima. Yo también le hablo a las plantas, pastor. Bueno, tiene 2 problemas. Recordemos entonces que las plantas tienen cuerpo pero no tienen alma. Recordemos que los animales tienen cuerpo y también tienen alma. Le acabo de mostrar más arriba que el alma tiene una función de sentimiento y demás, ¿no es cierto? En el Génesis se habla que existen criaturas que tienen nepesh, o sea, que tienen alma. Su perro tiene emociones y voluntad. Su perro tiene emociones y voluntad. Si usted tiene voluntad y lo llama para darle a comer, el perro viene. ¿Cómo viene el perro? Moviendo la cola, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabe que usted lo va a alimentar. Está emocionalmente en forma positiva, siente esa emoción de que este otro perro, porque nos ve como otro perro, este otro perro más grande me provee de alimento porque yo soy más chico. Los perros entonces tienen emoción y voluntad. ¿Está bien? Lo que hace que el hombre, que tiene diferencia, que tiene espíritu, pero una cosa interesante, o sea, si su perro no tiene espíritu, su perro no ora. Bueno, yo puse acá, bueno, o sea que su perro no ora. Bueno, los dueños de los perros, muchos de ellos tampoco no oran, pero eso será información de otra fe. ¿No es cierto? Su perro no ora, los dueños tampoco, en muchos casos. Los animales no piensan en la eternidad, ya se lo comenté en algún otro estudio. Las plantas viven una vida inanimada, los animales viven una vida animada, pero solo los hombres tenemos una vida espiritual. Solo el hombre tiene una relación con Dios de esta manera. Solo en nosotros Dios puso su espíritu. Solo en nosotros sopló el espíritu de Dios. Y vinimos a ser espíritu viviente porque el espíritu de Dios está en nosotros. Dios creó a Adán
para vivir en él, algo así como lo dije recién, como un departamento de 3 habitaciones. Dios creó a Adán para tener comunión con él. Dios creó a Adán para poner su espíritu dentro de él. Pero la desobediencia del hombre provocó algo que ya vamos a ver. A Dios le agrada el número 3. A Dios le agrada el número 3. Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso va a verse en todo lo creado. ¿Qué es el espacio, por ejemplo? El espacio es altura, profundidad y anchura. La altura no es lo mismo que la profundidad y la profundidad no es lo mismo que la anchura. Son 3 distintas situaciones, distintas cosas, pero son inseparables. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero inseparables. No solo es espacio, sino veamos también qué es el tiempo. El tiempo es pasado, presente y futuro. El pasado no es lo mismo que el presente y el presente no es lo mismo que el futuro. Son 3 cosas distintas, pero también inseparables. No hay manera de que ellos se separen. Cuando Dios creó al hombre también lo hizo así. Cuerpo, alma y espíritu. 3 cosas distintas, pero también inseparables. ¿Sí? Habíamos dado algunos ejemplos allí de personas que de creaciones de Dios que habíamos mostrado que a Dios le gusta, es decir, para él importante el número 3. Y ha hecho cosas manifestadas en tres de 3 características. Habíamos nombrado el espacio, habíamos nombrado también el tiempo y demás, y el hombre, entre otras cosas, al propio Dios, que es un Dios trino. Y decíamos que quiero que guarden 4 palabras que son importantes en el desarrollo de lo que falta para que ustedes puedan entender cuál es la idea de este mensaje. La palabra era diseño, deshonra, desolación y destrucción. Ya dijimos que Adán era como un departamento de 3 ambientes para el Señor, ¿no es cierto? Su creación lo hizo allí y dice, bueno, yo lo creo a esta criatura porque quiero relacionarme con él, quiero mostrar mi misericordia, quiero que tener con él una fluidez de cual hecho, no sabemos cuánto tiempo, pero la tuvo un tiempo, donde disfrutaba de esta armonía, de esta conversación, poder pasear con Dios al atardecer. Algunos dicen que, no sé si físicamente, no sé si tomaría forma humana o para que el hombre la conociera, otros dicen que era meramente espiritual porque estaba dentro de él. Mire, de la manera que sea, la Biblia dice que Adán caminaba con Dios al atardecer, que Jehová descendía al atardecer para pasear con él. Eso es inalterable. Ahora, poner el límite de Dios como que puede o no puede, Dios hace lo que se le ocurre. Escúcheme, Él habla y aparece en los universos, o sea, ¿qué problema tendría en poder relacionarse con el hombre y pasear con él a la tardecita en ese jardincito que le regaló, que ya hemos aprendido en el Regénesis, que eran como 5 naciones, que hoy conocemos con otros nombres. Es un jardincito, usted puede caminar en 5 países con su señora. Yo creo que no se va a aburrir de dar un paseo por allí si son 5 naciones su patio. Así que, no sé, yo creo que Dios no tenía. Si Dios tenía puesto en Adán la posibilidad de que él pudiese mirar el mundo físico como el mundo espiritual de igual manera, con la misma intensidad, si podía ver ángeles, ¿por qué él no podía tomar una forma donde el hombre lo pudiera reconocer para caminar por él al atardecer? ¿Por qué no? Si en definitiva no es algo nuevo, porque él sabía que en el futuro iba a tomar forma de hombre y los hombres iban a poder caminar con él de igual manera en este mundo. Si lo hizo ahora, ¿por qué no lo pudo hacer antes? Si lo hizo en el medio del pecado, ¿por qué no lo pudo hacer en el medio de la santidad? Razonamiento de Luis Loyola, ¿no es cierto? Pero creo que por ahí debería ir la cosa. Bien, ya sabemos entonces que Adán era un departamento topísimo de 3 habitaciones. En el cuarto más íntimo, ¿no es cierto?, identificado con el Espíritu, es donde Dios moraba en Adán. Cuando sopló, fue allí el Espíritu, porque el Espíritu es lo que nos conecta con Dios,
como acabamos de leer hace unos minutitos atrás. El diseño, primera palabra, el diseño de esta casa, en primer lugar, es una casa primaria, la primera casa creada por Dios para que él pueda habitar, y ese fue Adán. Lamentablemente, esto rápidamente, esa casa fue deshonrada cuando Adán pecó contra Dios. El diseño de Dios, donde él iba a vivir, fue rápidamente deshonrado. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a sus ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto, versículo 6 de Génesis 3, es la muestra sencilla y cabal de que ellos pecaron transgrediendo la voluntad de Dios. Simplemente eso. Cualquier pecado es transgresión de la ley divina. Cualquier pecado es transgresión de la ley divina. Esa casa primaria, que fue diseñada por Dios, quedó rápidamente deshonrada, contaminada, ensuciada y quedó rápidamente desolada. ¿Por qué? Porque Dios rápidamente salió de él. Dios rápidamente salió de aquella casa. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. El pecado de Adán, al pecar Adán, sale Dios rápidamente de aquella casa y lo encontramos a Adán entonces, ahora sin Dios. Un ser sin Dios. Pero su alma y su cuerpo estaban vivos. ¿Se acuerda del ejemplo del principio? Ya no tenía vida, estaba muerto. Parecía frondoso, parecía las flores frescas, parecía que el árbol estaba verde, pero en realidad estaba muerto. Es lo que le pasó a él. El espíritu rápidamente murió, en forma instantánea murió, pero su alma y su cuerpo parecía que estaba vivo. Adán, al estar sin Dios, en lugar de centrarse en buscar a Dios, se centra en sí mismo. En el lugar que el espíritu tenga dominio sobre esta situación y pedir perdón de su pecado, él hace el dominio sobre el alma, sentimientos, voluntad, pensamientos propios. El alma tiene dominio sobre la mente, las emociones y la voluntad de Adán, y termina él siendo lo que ya conocemos. Así que la hermosa casa diseñada quedó desolada, quedó deshonrada primero, desolada después, y pronto sería destruida porque el Señor le dijo, polvo eres y al polvo volverás, que se lo acabo de leer. ¿Cómo murió Adán? Ellos conocían la orden y la amenaza de Dios. Yo quise poner la palabra amenaza, porque si a usted le dicen, si usted no hace caso, se va a morir. Es una amenaza. Es una amenaza, o sea, en términos modernos, es una amenaza. No es que Dios mira, a lo mejor, no, le dijo, ciertamente el día que comas de ese árbol, morirás. Es un claro veredicto, ¿no es cierto? Ellos conocían la orden y la amenaza de Dios. Comes de ese árbol y te mueres. Es como más o menos en términos diferentes usted hace con su hijo. Te volvés a comer ese pan de manteca y te pego. No, esa es una amenaza. ¿No es cierto? ¿No? Tu hermana no fue. O me devolvés el pan de manteca, ¿no? Situaciones que se me ocurren a mí, así. Sigo. La Biblia nos muestra que Adán vivió 930 años y engendró hijos e hijas. ¿No? Engendró hijos e hijas. O sea, una persona que estaba muerta, su alma vivía, su cuerpo también, a tal punto que vive 930 años y engendra hijos e hijas. Pero Dios no había dicho que si comían de ese fruto morirían. ¿Murió o no murió Adán? Respuesta, sí, rotundamente sí. Y le diré cómo murió. Primero, murió inmediatamente en el espíritu. Al pecar Adán, inmediatamente murió en el espíritu. Murió progresivamente en su alma, las emociones, los pensamientos, el sentir, lo que nos rodea. Murió progresivamente. Su pecado fue
madurando. Hoy de hecho decimos, ¿no es cierto? Hoy el pecado en el ser humano ha madurado. Hoy tenemos asesinos de 10, 12 años. Hoy tenemos prostitutas de la misma edad. Hoy tenemos drogadependientes con 6, 7 años de... ¿Me entiendes? O sea, esta muerte progresiva en Adán, esta descomposición moral que Adán tuvo, se produjo en el alma. Entonces, murió inmediatamente en el espíritu, murió progresivamente en el alma y murió definitivamente en el cuerpo, porque a los 930 años nos vemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa estar perdido? ¿Están perdidos solo los ladrones? ¿Están perdidos solo los violadores, los asesinos? ¿Están perdidos solo los drogadictos o los depravados sexuales? ¿Están perdidos solo los que visitan las páginas pornográficas de internet? ¿Están perdidos solo los avaros? La respuesta es no. Estar perdido es simplemente estar sin Dios. Adán estaba sin Dios, no había internet, no habían páginas pornográficas, no habían vecinos con quien pelearse, no habían hermanos en la iglesia a quien no querer, y él estaba perdido porque estaba sin Dios. Simplemente, estar perdido es simplemente estar sin Dios. ¿Cuánto se necesita de pecado para estar sin Dios? Cometer la mitad de uno. La mitad de uno. Ni siquiera un pecado completo, y se lo voy a mostrar. ¿Cuál es? ¿Usted se le ocurre identificar la mitad de un pecado en la Biblia? No tenemos tiempo, le quisiera dar tiempo, yo le voy a dar donde yo veo la mitad de un pecado. Si hay un hermano que tiene algo contra ti, deja la ofrenda, arregla con tu hermano y después bien, toma la ofrenda y dámela. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. No está diciendo, como dije en algún otro estudio, no está diciendo si tú tienes algo con tu hermano. Si vos sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Porque no voy a recibir esta ofrenda si eso no está resuelto. Medio pecado. Respuesta, cometer la mitad de un pecado, ni siquiera uno completo. Porque jamás Dios vivirá en una casa sucia. Dios ya no permanecía en Adán, que fue su residencia primaria y su residencia real. En cuanto pecó Adán, murió su espíritu de manera instantánea. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muchos de los que escucharán estas palabras posteriormente, aunque sus mentes estén lúcidas, sus cuerpos sanos y saludables y bien trabajados, y en la flor de la vida, si no tienen a Cristo, simplemente están muertos. A veces no nos damos cuenta que nosotros los cristianos estamos rodeados de gente que nos rodea y que están muertos. Y que lamentablemente, muchas veces con esas personas que vemos a nuestro alrededor que están muertos espiritualmente, no nos damos cuenta que son nuestra propia sangre. Usted puede amar mucho a su familia, pues su familia tiene que ser importante para usted, pero si esa familia no acepta a Cristo, si usted tiene un marido que usted tiene dudas de que ese marido es convertido, si usted tiene una esposa que tiene dudas que esa mujer de verdaderamente se haya convertido, si usted tiene dudas de que esos hijos que vos tuviste no sirven al Señor, lamentablemente en términos reales y espirituales, esas personas están muertas. Porque estar perdido significa estar sin Dios. Adán murió inmediatamente en su espíritu y progresivamente en su alma. Ahora, ¿qué es el alma? Dijimos, el asiento de las emociones, la voluntad, el intelecto. Es básicamente la mente, la emoción y la voluntad. Su mente, que debería estar centrada en Dios, se volvió un campo de maleza. Estamos hablando, por supuesto, de Adán. ¿Cierto? Él tendría que tener su mente centrada en Dios. Tendría que tener un alma direccionada a la voluntad de Dios. Sin embargo, al separarse de Dios, su mente, que debía estar centrada en Él, se volvió un campo de yuyo, un malezar tremendo. Temores vinieron sobre Él. ¿Podemos identificar temores allí en la vida de Adán? Adán, ¿dónde estás?
Está escondido. Estaba escondido. Es que tuve temor al escucharte. ¿Por qué se temorizó? Lo estudiamos alguna vez en el Regénesis. ¿Por qué tuvo temor? Y declara, tuve temor cuando te escuché, cuando te oí llamarme. Porque antes estaba dentro. El Espíritu de Dios estaba dentro de él. Lo escuchaba desde adentro. Hoy lo estaba escuchando desde afuera. Desde lejos. Y dice él que tuvo temor. Esa alma llena de maleza que tenía Adán entonces trajo temores, nerviosismo. ¿Dónde veo el nerviosismo? En rápidamente cortar unas hojas de algún árbol, de algún arbusto y hacerme vestidos para que no me vea desnudo. Rápido, es una acción de nerviosismo. Problema, ¿qué nos ponemos? Preocupación, estamos hechos, nos van a expulsar, no, dijo el Señor que si comíamos esto moriríamos. Falta de paz, malos pensamientos, dolores, enfermedades, llenaron su vida entre otras tantas cosas hasta que él terminó a los 930 años muerto. Finalmente, la suma de todo eso es que su cuerpo murió. La semilla de la muerte llegó a Adán en el momento preciso en donde él pecó. En aquel momento, su espíritu murió de manera instantánea y la semilla de la muerte estaba allí. Hemos predicado por años nosotros, Jesús Rey de Gloria, que las iglesias evangélicas están llenas de personas que creen estar yendo hacia el cielo solo por pertenecer a una iglesia o visitar un templo cada cierta cantidad de días, porque si no pertenece eres solamente una visita. No importa cuántas veces al mes vayas, si no perteneces al cuerpo de Cristo, si no estás fusionado con el funcionamiento del cuerpo de Cristo, si vos tenés problemas para servir en este cuerpo de Cristo, si no estás agradado en servir a este Dios, simplemente estás lejos de Dios. Simplemente. Porque si no perteneces, simplemente eres visita. Hemos predicado por años que la iglesia evangélica está llena de gente sin salvación. No importa que te agrade el mensaje de Jesús. No importa que en algún momento le hayas predicado a alguien y si alguien haya llegado allí a la iglesia. A lo mejor Dios te utilizó a ti para hacer algún tipo de milagro. Judas Iscariote fue enviado con los 12 y los 70, y Judas Iscariote era parte integral de ese grupo, y Judas Iscariote también hizo milagros. La parábola de las 10 vírgenes nos muestran claramente, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos prodigios y milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Esas son actividades de un cristiano, entre comillas, de un evangélico, entre comillas. Esa actividad de iglesia, entre comillas. Y sin embargo Dios le dijo, apartado de mí, yo no os conozco, al fuego eterno. No alcanza con ser visita dentro del cuerpo de Cristo. No alcanza con ser un creyente porque por ahí te agrada el mensaje. A mí me agrada el mensaje de Alberto Fernández, por nombrar a alguien que yo puedo identificar hoy. A mí me agrada el mensaje del presidente. Me pueden gustar las ideas que sostengan los más pobres, como ha sucedido toda esta pandemia. Que haya mejorado el sistema de salud de una manera que nunca antes Argentina ni con ningún otro gobierno lo había tenido. Está bien, forzado por la pandemia, pero se ha hecho. Me agrada que haya sostenido a los jubilados porque mi esposa es beneficiario de ello y podemos ver en ella los beneficios jubilatorios. Me agradan un montón de cosas. Porque me agrada el discurso, porque me agrada el plan que tiene por allí. Pero yo puedo decir que conozco a Alberto Fernández. No lo conozco. Aun cuando me agrade su léxico, aun cuando me agrade su idea, no puedo decir que conozco a Alberto Fernández. Esto le pasa a muchos cristianos. Le agrada el mensaje de Cristo, le agrada las cosas que hizo, le agrada los planes que tiene, le agrada la maravillosa idea de ir al cielo. Pero ellos aman ese mensaje, pero no lo conocen personalmente. Hemos predicado por años que la iglesia evangélica está llena de personas que creen estar yendo hacia el cielo y en realidad no es así. ¿Habitará Dios en personas si no tienen al Hijo de Dios en su corazón? Lo acabamos de leer, el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. ¿Qué es tener al Hijo? Es tener esa comunión, es conocerlo. Es relacionarse todos los días, es esa parte interna, esa primera habitación interna, que es el espíritu, conectarse con eso, es ser cristiano.
¿Habitará Dios en esas personas que no tienen al Hijo en su corazón? No. ¿Habitará Dios ahí en donde no ha sido lavado por la sangre de Cristo? No, no puede estar Dios allí. La segunda habitación que se hizo en el Antiguo Testamento fue el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Una gran y lujosa y topísima carpa. Sí, tienda. Una gran y lujosa y topísima y cara carpa, ¿no? Todo revestido de oro. Más tarde, ¿qué hizo el Señor? Se edificó un templo. Y esto es interesante que me ponga atención un minuto. ¿Por qué Dios hizo un templo? Más tarde se edificó un templo para su pueblo. Más grande y sólido, pero con la misma idea del tabernáculo. ¿Pero qué era el templo en definitiva? ¿Para qué era? Era una réplica del cuerpo humano. ¿Quiere que se lo muestre? Se lo voy a mostrar. Por poco que usted sepa del templo, del tabernáculo, sabía que tenía 3 habitaciones, los atrios o los patios, el patio exterior, donde estaba el altar de bronce para los sacrificios. Después tenía un patio interior, que era el lugar santísimo. El lugar santo. Patio interior donde se juntaban las personas para tener allí comunión. Y entre su lugar estaba la habitación de Dios, el lugar donde estaba la Shekinah, que era el lugar santísimo. ¿Qué era el templo? Era una misma lección objetiva para el hombre pensado en el tabernáculo. Era la réplica del cuerpo humano, mírelo. Se componía de 3 partes. Primero, el patio exterior donde estaba el altar de bronce para los sacrificios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestro cuerpo, es aquel patio, la parte exterior de la historia. A donde estaba allí el altar de bronce, es nuestro cuerpo identificario. Segundo, el patio interior, lugar santo, donde la gente adora y tenía comunión los unos con los otros. Es como cuando estamos en la iglesia. Es como estar representado por el alma. La comunión a través del alma, a través del sentir, a través de esta relación interpersonal. Y después está el lugar santísimo, el lugar íntimo, que representa al espíritu humano. Mateo capítulo 21, versículo 13 dice, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este nuevo diseño, este nuevo templo, tuvo en definitiva el mismo resultado que el anterior. Una casa diseñada por Dios que volvió a ser deshonrada, que volvió a ser desolada y que fue destruida. Vaya allí de turismo y va a encontrar un muro del antiguo templo de Herodes, pero todo lo que tenía que ver con esto, con este templo, profetizado por el propio Jesús, dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra, le dijo a los discípulos, no hay absolutamente nada. Esta casa, al igual que el templo primero, aquella habitación real llamada Adán, sucedió exactamente lo mismo. Este templo también fue diseñado por Dios, deshonrado por el hombre, desolada y destruida. Dios no vivirá en ningún lugar sucio. El templo se había convertido, como bien lo dijo el Señor, en cueva de ladrones. Sin embargo, ellos seguían adorando en el templo, pero Dios estaba muy, pero muy lejos de allí. Mateo 23:38 dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Notemos aquí algo importante, hermanos. El que ya no llama al templo, dice claramente, he aquí vuestra casa, ya no la identifica como casa propia. Ya no está diciendo el Señor, esta es mi casa, o esta es la casa de mi padre. No, ya le dice que esta es vuestra casa. ¿Por qué? Porque era una cueva de ladrones. Dios no puede habitar en ningún lugar que no esté limpio. No era casa de Dios, simplemente era una cueva de ladrones. Tenemos nosotros siempre presente que nuestro corazón es la casa de Dios. Cuando oramos, ¿tenemos en cuenta que esta casa, el corazón es la casa de Dios? Cuando participamos de la iglesia, ¿tenemos en cuenta que nuestro corazón es la casa de Dios? Cuando nos alegramos, ¿tenemos en cuenta que el corazón es la casa de Dios? Cuando nos enojamos, ¿tenemos en cuenta que el corazón es la casa de Dios?
Dios no puede habitar en ningún lugar sucio. Te pregunté al principio, ¿qué guarda usted en su corazón? Si no tenemos una relación íntima con el Señor Jesucristo, si no tienes una dedicación en la búsqueda de la voluntad de Dios el Padre y una bendición fundamentada en una rendición incondicional al Espíritu Santo, no se puede, no vas a estar nunca preocupado de tener una casa limpia. Dios no habitará nunca en un lugar sucio. Y por último, la tercera casa que habitó Dios, la casa perfecta, ¿cuál fue? Esa fue la casa perfecta, el mismo Señor Jesucristo. La nueva creación de la habitación de Dios perfecta que hizo Dios fue el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, Juan 12, 19, dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Qué está diciendo allí? Jesús sabía que el cuerpo suyo era el templo de Dios. Era el templo perfecto. Jesús estaba diciendo aquí, cuando rompa este templo, estaba reconociendo que el templo, el cuerpo de él era el templo de Dios. Jesús era perfecto, sin pecado. No era hijo de Adán. Había sido cortada aquella herencia, como lo hemos estudiado también, de esta transmisión de pecado a través de la sangre, había sido cortado porque él fue, como dice acá, nació de una virgen y obra del Espíritu Santo. Esta era también casa diseñada por Dios. ¿Podría esta casa perfecta tener el mismo proceso que tuvieron las otras casas que Dios identificó? Adán al principio, el templo después y esta nueva casa perfecta, ¿podría tener el mismo destino de ser diseñada por Dios, deshonrada, ensuciada y destruida? Veamos, la respuesta es sí. Sí, también pasó, tuvo el mismo sentir. Pero usted me dirá, pero pastor, era Jesús. Sí, era Jesús. Dice, también porque cargó en sí mismo el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Se nos ha enseñado por mucho tiempo que nosotros hemos crucificado al Señor. Yo cuando vine a la iglesia y me predicaron el Evangelio, me dice, todos nosotros los hombres hemos crucificado al Señor. Después en el seminario me dijeron, ¿quiénes estaban representados allí en la muerte de Cristo? El Imperio Romano, que representa al mundo. Los creyentes comunes, que representan a los testigos. Y la iglesia, que representa a los hebreos. Todos allí lo numeraban. Y yo crecí con eso, hasta que alguna vez leí la Biblia. Isaías 53:6, y tiene una explicación diferentísima. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que mató a Jesucristo, su propio Padre? Porque estaba el pecado nuestro sobre él. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Toda la maldad, la suciedad de este mundo fue puesta sobre el Señor Jesucristo por amor a nosotros. Toda la santa ira de Dios fue descargada sobre Jesús en aquella cruz. Si Cristo murió por nosotros, deberíamos amarlo con la misma pasión que Él nos amó a nosotros al entregarse. Pero fue Jehová el que puso allí sobre Él toda esta descarga de la ira y la aceptación del sacrificio por nosotros. Ese valle de muerte Jesús lo pasó solito. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La casa perfecta de Dios también sufrió el mismo proceso. Diseñada por Dios, deshonrada, desolada y destruida. Esta casa diseñada, desolada, destruida. Juan 2:19 respondió Jesús y le dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Sabía Jesús que iba a ser destruido. ¿Quién lo destruyó? Como dije recién, el Padre. Siempre nos dijeron que era otro el que había matado al Señor.
Isaías 53:10, ya te dije, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento. Fue Jehová quien hizo esto. Hermanos míos, cuando Jesús murió en la cruz, el Padre debía tratarlo como debería haberme tratado a mí. La descarga de la ira de Dios sobre Jesucristo es porque Él me veía a mí, es porque lo veía a usted. Era esto lo que nosotros merecíamos. Si Dios mató a su propio Hijo por los pecados ajenos, ¿qué le hace pensar que usted puede vivir como usted quiera? ¿Qué le hace pensar que usted puede jactarse de ser cristiano y tener un corazón donde habita Dios lleno de mugre, de rencores y de rencillas? ¿Qué puede hacer creerme a mí que por aún ser pastor tengo la libertad de vivir como quiero? No, Dios no vive en ningún corazón. No importa el título que yo tenga, que esté sucio. Hermanos míos, Cristo derramó la sangre en el madero por nuestros pecados. Te he mostrado todo un proceso maravilloso de las habitaciones de Dios, cómo es que Dios se fue cambiando de habitación. Pero ¿sabes qué? Cuando Cristo resucita, cuando Él acepta este regalo que hizo por nosotros su sangre, su vida, cuando somos lavados por la sangre de Jesús, y te dije, el final de la historia te la dije al principio, mas vosotros sois templo del Espíritu Santo, Dios vive en nosotros si somos creyentes, nunca más cambiará de casa, nunca, porque ha venido a salvarnos para llevarnos a vivir para siempre con Él. Nunca más Él se irá de nuestros corazones si nosotros somos conscientes y responsables de que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Pero no alcanza con ir a la iglesia cada tanto. No alcanza con ir a un ministerio donde te gusta. Tienes que ser parte integral del movimiento de Cristo. Porque si no estás en Él, si Dios no ha hecho habitación en ti, si prefieres vivir rodeado de orgullo y de problemas, no puedes pretender que Dios esté en ese corazón. La palabra de Dios dice claramente, si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. Es una teología simple, pero muy profunda. No hay que ser teólogo para entender que Dios pide que nosotros tengamos una santidad para que Él mantenga nuestras vidas. La buena noticia es que vosotros sois templo del Espíritu Santo. Él habita en nuestro medio. Él está en nuestro corazón porque somos creyentes. Solo nos queda aprovechar el tiempo que Dios nos da para purificar nuestro corazón, para limpiarnos, para rogar a Él que nos enseñe, que nos ayude a amar a este Dios glorioso de la manera que Él se merece, a servirle con integridad, con disposición, con atención. Con atención, cuando Jehová y los ángeles iban a destruir Sodoma y Gomorra y Abraham se puso allí al lado, le preparó comida para servirle, él no comió con ellos, estaba parado allí como un sirviente dispuesto a servir. Esa es la manera de servir a este Dios, estar allí como un sirviente esperando solamente que Él mueva un dedo para ir corriendo a hacerlo de manera voluntaria, lo que nosotros hacemos con Él. Si tienes otra forma de medir el servicio al Señor, te puedo asegurar que no es del agrado de Dios. La Biblia está llena del ejemplo de esto. Hermanos míos, te traigo la mejor de las noticias. Cristo Jesús, el Señor mi Dios, a través del Espíritu Santo, vive en tu corazón. Ha dado su vida por nosotros. Dios definitivamente terminó teniendo una habitación permanente para Él, y esa es la vida en el corazón de la iglesia. Y tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, los que te creen en Cristo es la iglesia. Pero no te olvides que hay mucha gente que a la iglesia va de visita, que a la iglesia no es parte integral de la residencia íntima. Entiende que no alcanza con que te guste el lenguaje, que te gusten los planes que Jesús tiene. Tienes que conocerlo de manera puntual, tienes que conocerlo de manera personal. Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, murió en la cruz. Y hoy que somos lavados por la sangre de Él, hoy que somos lavados por la sangre de Jesucristo, podemos tener vida plena, completa, en bendición, porque vamos a vivir con Él. Ya, nuestro cuerpo, nosotros somos justificados en el Espíritu. Automáticamente viniste a Cristo y fuiste justificados en el Espíritu, que representa el Espíritu, por supuesto. Somos santificados en el alma, progresivamente, todos los días mejoramos un poco. Y nuestro cuerpo glorificado eternamente, porque en cualquier momento viene Cristo y este cuerpo lo cambia por uno incorruptible. Justificados en el Espíritu, santificados en la mente,
y glorificados eternamente en el cuerpo. Ese es el resultado de esto. ¿Cómo no darle glorias a Dios? ¿Cómo no servir a este Dios? ¿Cómo no vivir contento y dejar de tomar desayuno, echar mate con jugo de limón? ¿Cómo no vivir alegres y tener vida eterna? ¿Cómo no dejar el enojo para vivir vida eterna? Hay algunos que se lavan los dientes con jugo de limón a la mañana, hermano. Hay gente que pareciera que ven a alguien picando cebolla y se paran al lado porque viven llorando. Y yo les dije, son los hermanos Fórmula 1. Siempre tienen una prueba. Siempre están en prueba. Cristo nos ha dado vida eterna. Cristo nos ha dado vida eterna. Tenemos derechos y libertad. Te dije en una frase, Dios nos ha capacitado para conectarnos con Dios. Si eres cuerpo de Cristo, si eres parte de la iglesia, disfruta de esta realidad. Hoy te he dado el proceso. ¿Cómo es que Dios se mudó de casa hasta que encontró tu corazón para nunca más salir de allí? Espero que esto te alimente, espero que esto te ayude, espero que esto fortalezca tu fe. Para eso hemos predicado, para la gloria de Dios y para la bendición de tu vida. Muchas bendiciones para todos.